los sistemas de donación o reciprocidad y prestación social son sistemas que a muchas nos van a sonar, ¿no? Por ejemplo, yo por lo menos como tengo la suerte de vivir en un pueblo pequeño y ahora haberme mudado a Madrid, es que lo veo tanto, se caracterizan porque, primero, cuando tú das, hay una parte de ti que estás dando, ¿no? Cuando yo doy, bueno, es como es un circuito de circularidad en el que el objetivo no es tanto lo que se da, sino dar, ¿vale? Entonces, esa circularidad que se alarga en el tiempo, porque se tiene que alargar en el tiempo, porque yo no te doy diciendo, dentro de 3 días quiero que me lo devuelvas. No, yo lo doy pensando que en un futuro lo recibiré. Y cuando lo recibo, no por esa persona, sino porque, como es un circuito, lo puedo recibir desde otra persona, luego yo el día de mañana lo que tengo es una gratitud muy grande, ¿no? Y yo al mismo tiempo doy gratitud. Entonces, ¿qué sucede? Que eso lo que genera, esos circuitos lo que generan es que, aunque todo el mundo sabe que existen, no puede haber contrato en ellos. Porque si hay un contrato de por medio, una cláusula que lo cierra, ya deja de ser parte de esa reciprocidad espontánea, que en realidad no lo es medio ritual. Esto es la cosa esta de los pueblos, por lo menos en el mío pasaba, que me han sobrado patatas. Y digo, oye, que me han sobrado, que tengo patatas para aburrir, ¿por qué no cogéis no sé qué? Y luego, o el día de mañana yo tengo una entrada de cine que a no sé quién no va a venir conmigo, yo le digo, oye, te vienes conmigo, y luego no sé quién me arregla el coche, y luego la cochera del abuelo la utilizas para tarará, y esto se va como haciendo una especie pues eso, de reciprocidad en la que inconscientemente tú te vas metiendo y tú no tienes esa preocupación de qué va a pasar con eso, ¿no? O incluso en el bote, o sea, yo en el bote yo pongo el dinero y si luego yo me voy a la media hora yo no me siento mal porque he perdido ese dinero, porque yo he aportado ese común, ¿no? Entonces, esta idea de reciprocidad y luego la cogieron también, se ha cogido desde las teorías del mutualismo, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que si tú intentas protocolizarlo todo, desaparece, porque la reciprocidad, la base de esa es que tú das sabiendo que algún día vas a recibir, pero sin el miedo a qué pasa si no recibo. Entonces, ¿qué sucede? Que eso se puede dar sobre todo cuando hay también cuestiones materiales de por medio y cuando lo tienes muy interiorizado. Pero si no, hay que educarnos para llegar a ese punto. Porque esto es lo que no se entiende. Que es que no por estar participando en un grupo tienes tú la cultura grupal desarrollada. Porque, por ejemplo, en el pueblo de una amiga, su padre se quedó, bueno, él siempre cuenta que se quedó bajito porque su madre, porque él tiene un hermano de leche, que su madre, que la vecina, que era carnicera, no tenía leche para el hijo, entonces la abuela de mi amigo le dio leche a ella y o sea, a la otra persona y al padre. Entonces el padre, él siempre dice que se quedó bajito porque tiene un hermano de leche. Entonces, son cuestiones que hoy en día como que pedir algo así o algo así como que resulta un poco complicado incluso de entender. Y sobre todo, el problema de la reciprocidad es que se desarrolla en el tiempo, que es a lo que vamos otra vez más, que es que tú al principio no vas a tener ese circuito. Al principio lo que vas a hacer es dar porque tú piensas en el proyecto, pero eso es, digamos, más solidaridad o es algo voluntario y puntual. Para que tú tengas una relación de reciprocidad establecida en la que sea costumbre, que yo me vengo a tu casa a comer y yo te dejo el tupper de no sé qué y tú me das el tupper de tiene que haber un ritual y eso tiene que mantenerse en el tiempo. Y luego también existe la reciprocidad negativa. ¿Esto qué es? Que hay gente que, claro, o sea, dar en el colectivo a ti te da un estatus, ¿vale? ¿Qué sucede? Que en las sociedades, bueno, en las sociedades de Papúa Nueva Guinea y todas estas que fueron investigadas, si tú dabas de más, tú desequilibrabas el circuito de reciprocidad. Y entonces eso también estaba mal visto, porque tú estabas obligando a todo el resto a dar en la medida en la que no podían. Entonces, ¿qué sucede esto traducido a los grupos? Muchas veces hay gente que está en el colectivo dando un montón, está trabajando un montón, está metiendo más horas que nadie. Y eso, el problema es que se ve de manera positiva, que esa persona no tenga límites en su vida, que no le ponga, que no entienda que el colectivo tiene unas horas, pero que el resto de horas tiene que dedicárselas a otras cosas, me da igual. Eso no se ve mal. Al revés, esa persona es como, joder, es que es súper trabajadora, es súper comprometida y eso no es compromiso. Lo que hay detrás de ahí, hay una necesidad descubierta. Porque esa persona, si está volcando tanta parte de su vida, es como, ¿cuál es tu expectativa? Porque está muy alta, porque estás volcando y volcando y volcando y venga, venga, venga. Y es como, está bien que tires del colectivo, pero vamos a ver dónde están los límites, porque te vas a arrasar, te vas a quemar en el colectivo. Y luego se generan, lo que ya he comentado antes, de los muñecos rotos. Porque ahí no hay un balance, no hay un equilibrio en la reciprocidad. Ahí lo que hay es eso, está completamente, pues eso, estás obligando al grupo y luego ahí se genera lo que se llama como la tragedia de los bienes comunes, que era de Gardin,
creo, que es que cuando tú no sabes gestionar un común, me da igual que sea tiempo, me da igual que sea una tierra, me da igual que sea un presupuesto o unas horas comunes que tenemos para trabajar durante la semana, ¿qué sucede? Que la gente lo que piensa es que esto es infinito. Entonces, venga, por ejemplo, con las horas sucede cuando estamos sacando adelante proyectos. Cuando trabajamos, por ejemplo, en coworkings o lo que sea. ¿Qué sucede muchas veces? Que yo se supone que le debería dedicar 2 horas, pero le dedico 4 porque es una parte de mí, yo me motivo y yo le doy más. El de al lado le dedica 5, el de al lado le dedica 7. Entonces, ¿qué sucede? Que poco a poco empezamos a ramplar con las horas que le deberíamos dedicar como colectivo a todo eso y al final eso arrasa al colectivo. Y lo mismo sucede con las tierras comunales, etcétera, etcétera. Y es la tragedia de no saber gestionar los bienes comunes, que se le llama. Entonces, un poco va por ahí, o sea que tenemos que volver a aprender cómo es la reciprocidad y sobre todo tenemos que tener rituales para que eso se vaya estableciendo. Los rituales son esos. Por ejemplo, en Gasteiz hay un colectivo que se llama Bicicopón, que todavía no tienen la vivienda colaborativa articulada, pero ellas y ellos lo que hacen es la taperrada y quedan un día a la semana como ritual, cada uno se ha preparado sus 2 tuppers y los reparten. Y eso es una manera de generar circuitos de reciprocidad poco a poco. Si yo apareciese con 20 tuppers y venga 20 tuppers, venga 20 tuppers, pues la gente se sentiría mal al final. Entonces es un poco eso, ir equilibrándose e ir trabajando desde ahí. Cohabitar, Congreso Virtual de Vivienda Colaborativa. Ari Wake, despertar, conectar, crecer.